Yo, José María. Es difícil hablar de uno mismo cuando se tiene tan poco que decir. Porque en realidad quien va hablando en la historia es Dios. La acción de su espíritu en el alma y en el corazón de la persona. Hay pocos escritos de mi vida, tal vez porque yo mismo escribí tan poco, casi solo lo necesario para hablarles a mis feligreses de la importancia de volverse al Dios de la historia, para descubrirles al Dios, Padre providente y misericordioso, que no quiere de sus hijos más que su conversión, que recobren su dignidad de personas, busquen la salvación de su alma y sean sus amigos. Dios quiso hacer de mi vida una vida especial, tan especial como la tuya, porque nos ha dado la gracia de ser sus hijos. Quiero compartirte de manera sencilla mi historia. Tal vez puedas descubrir que, al igual que a mí, Dios nuestro Señor se te hace presente y te invita a colaborar con Él en la extensión de su reino. Sí, intentaré narrar algo de ella, aunque sé que las palabras no agotan nunca las experiencias que cada día fui gozando. Vivencias que han marcado un largo camino, interesante y asombroso, y quizá también fatigoso en momentos, pero al fin gozoso y pleno. Camino que me ha llevado al encuentro con Jesús, mi Señor. Todo comenzó el 20 de noviembre de 1832. Dios quiso darme el regalo de la vida. Mis padres, Ignacio Cázares e Ignacia, me acogieron en el hogar, rodeado de su cariño y cuidados. Fui el primer hijo de este matrimonio cristiano. Vivimos en La Piedad, pueblo próspero y a la vez sencillo y de una gran piedad. Ahí pasé los primeros años de mi vida, en el calor de una familia cristiana. Muy pronto Dios quiso llevarse a mamá. Fue este acontecimiento doloroso el que marcó mi vida. Mi padre siguió al cuidado de nosotros y volvió a casarse. Este hecho se repitió 2 veces más, así que en total tuve 3 madrastras. Más tarde sentí deseos de ayudar a los demás. Mis estudios habían sido siempre el refugio y el pasatiempo más importante. Ahí me acerqué a las ciencias. Pude gozar de la literatura, del arte. Gocé de la armonía propia de mi edad. Sin embargo, mi corazón joven comenzaba a rebelarse ante realidades de injusticia que veía en todos lados. La gente era objeto de maltrato, sobre todo los pobres. Sus derechos eran violados por no tener elementos para defenderse. Esta inquietud comenzó a tomar fuerza en mí, y tomé la decisión de ser abogado. Esto me ayudaría a tomar como mía las causas de los otros, de los que no tenían voz. Con el apoyo de mi familia estudié jurisprudencia. Mi única meta era la defensa del otro, el respeto a su dignidad pisoteada por leyes injustas. Me movía el deseo de ver al hombre marginado levantarse por sí mismo y construir su vida en la verdad y el amor. Fueron estos 2 pilares los que motivaron mi entrega a los estudios. Finalmente me incorporé a la vida social y laboral. Puse mi empeño en tomar las causas de los pobres. Siempre he creído que la verdad ha de liberar al hombre de lo que el mismo hombre se ata, de su egoísmo y de sus intereses mezquinos. Mi vida como abogado fue breve pero plena. Pude entrenarme en el conocimiento de las leyes. Mi carácter decidido y quizá un poco atrevido me impulsó a defender en alguna ocasión a unos reos.
Nuevamente las leyes injustas que privilegian a unos. Ante esto, estuve a punto de perder la vida, pero no tuve miedo. Había algo en mí, algo más profundo que me impulsaba. Este acontecimiento, unido a otros y al contacto con la gente, alimentó en mí el deseo de ser para ellos, para los pobres. Pude ver en la política un país fragmentado por partidos e ideologías que solo engrandecían a pocos y marginaban a muchos. No me llenaba del todo el hecho de pertenecer a un orden social que asistiera y promoviera las causas nobles. No. Había en mí algo mucho más grande y profundo que me llevaba a Dios. Sí. En Él encontré la respuesta a las necesidades que a diario palpaba y pude ver a Dios en el hambre de verdad, de amor por el que había trabajado ese tiempo. Si el hombre posee a Dios, lo posee todo. Llegó el momento de la decisión. Dejé todo por algo mejor. Sí. En ese momento de mi vida pude tocar algo de plenitud. Me entusiasmaba saberme elegido por Dios para continuar su obra. Yo, tan limitado y tan pobre, invitado a esta gran empresa del Evangelio. Y así fue. Me hice sacerdote. Sacerdote para los pobres. En ellos fui encontrando el rostro de Dios que me invitaba continuamente a saciar el hambre y la sed, a curar. Pude ver en mi pueblo una actitud permanente de esperanza. La gente se abría en todo momento para acoger la palabra, los sacramentos. Me sentí feliz de ser un medio por el que Dios pudiera hablarles. Y a pesar de mí, de mis carencias y de mi pobreza, Dios vuelve a tocar a mi puerta. Ahora, por medio de la iglesia, me lanza una nueva llamada: a ser pastor de mi pueblo, a guiarlo por la verdad y la justicia, a seguir velando por los intereses de Dios, los pobres. Fueron ellos los que motivaron mi respuesta. Aunque hubiera querido negarme, había en mí una fuerza mucho más grande que me impulsó a decir sí. Entonces, el 15 de junio de 1878, fui consagrado obispo de Zamora, segundo de esta extensa diócesis. Comenzaría una nueva etapa en mi vida, siempre con el mismo sueño, el que Dios mismo había depositado en mí desde siempre. Sin embargo, las circunstancias cambiarían y eso me llenaba de temor. Me imaginaba encerrado en una oficina resolviendo asuntos y rodeado de documentos y libros. Pero una vez más vinieron a mí los pobres, mi gente, aquellos a quienes había dedicado la vida, y fue cuando decidí hacer de mi misión una travesía constante, un caminar hacia el encuentro del otro para sanar su dolor, para escuchar sus lamentos, para poder ser luz y guía, y ahí encontré mi ser de pastor. Puse en marcha este sueño y comencé a visitar a mi diócesis, a acercarme a la gente, a conocer sus nombres, sus necesidades, y así emprendí mi proyecto, siempre caminando de la mano de Dios. La primera visita a la diócesis fue decisiva. Encontré rostros cansados, agobiados por cargas injustas, rostros de dolor, hambrientos de Dios. Vi cómo entre los pobres la mujer era objeto de situaciones penosas. Cada mañana al emprender mi camino volvía mi rostro a Dios para recibir luz. Él me daría las palabras y el consuelo con el que pudiera llegar a mi pueblo. Y salían a mi encuentro esos rostros que fueron moldeando mi corazón. Los niños no asistían a la escuela. Era privilegio de muy pocos.
y así la ignorancia acentuaba su pobreza. Los grandes, por su parte, luchaban por enfrentarse a la vida de trabajo para apenas sobrevivir. Las mujeres, marginadas y obligadas desde niñas a una vida de sumisión e injusticia. Todo era para mí doloroso. Cuando la noche caía, bajo las estrellas, con paso firme y con la mirada puesta en Dios, venía nuevamente la esperanza. Algo me decía que vendría el amanecer para ellos, para mi pueblo. Al internarme en la Sierra Purépecha, al cabalgar por tierra caliente y la costa, podía ver a la gente hambrienta de la palabra de Dios. Me sentía pequeño ante tanta necesidad. Administrar los sacramentos fue el mejor pretexto para llevarles a Dios. Gozaba al ver la piedad de la gente que recibía por primera vez el cuerpo de Cristo, a los niños y jóvenes que se acercaban a la confirmación, y contemplaba la ternura de Dios en las lágrimas de quien, arrepentido, se acercaba a mí para pedir la absolución de sus culpas. Mi primera visita pastoral me llevó meses. La diócesis era extensa y los caminos difíciles. Al finalizar tuve la intención de volver pronto. Como la gente me pedía, no podía dejarlos. Dios había ido preparando mi corazón de pastor. Entonces pensé en continuar estas visitas, ahora acompañado de un grupo de seminaristas y sacerdotes jóvenes que pudieran seguir la travesía. Ahora en común fuimos testigos de lo que antes había visto y juntos pensamos establecer la misión en cada lugar. Algunos de ellos se fueron quedando en los lugares para continuar la tarea. Hubiera querido multiplicar mis manos, mis ojos, mis labios. Era tanta la necesidad. Pedí al Señor luz para poder atender a sus planes. Fue en esos largos recorridos en donde empecé a forjar una idea. La de invitar a que otros miraran lo que mis ojos por mucho tiempo habían grabado, y así atendieran con diligencia lo que veía urgente en esos momentos. Y pensé en la posibilidad de que jóvenes cristianas pudieran aliviar las necesidades de los pobres. Jóvenes que, desprendidas de sus propios proyectos, emprendieran la tarea de llevar la palabra de Dios y el consuelo a tanta gente. Busqué ayuda y no tardé en formar a un grupo de jóvenes entusiastas que, movidas por Dios, iniciaron esta tarea. Ellas serían mis hermanitas para mis pobres. En ellas vi plasmada mi esperanza. Mi pueblo no estaba solo. Había quien velara por él. Y así, gozosas, emprendieron la tarea también en lugares y condiciones difíciles, pero con la confianza puesta en Dios providente. Por mucho tiempo seguí mis recorridos. Solo venía a la diócesis en Semana Santa y en otro momento para atender los asuntos. Esto no fue fácil. Para muchos mi estilo de dirigir no era el mejor. Esto me dolía, pero mi convicción de caminar en la verdad se hacía cada vez más sólida. No desistí ante los momentos duros, y esto me llenó de gran paz. Sin embargo, estas tensiones unidas a las condiciones en las que viajaba, el clima y la fatiga, fueron menguando mi salud. En una ocasión tuve que renunciar al trabajo. Dios fue quien me confortó en estos momentos para mí dolorosos. Al reemprender mi trabajo y viendo hacia atrás, compruebo el gran amor que Dios me ha prodigado. He vivido con plenitud porque he caminado de su mano, porque es Él a través de mí quien ha confortado, quien ha aliviado las penas y ha dado palabras de aliento. Al final de mi vida puedo ver que la obra es de Él y que la sostiene a través de nuestros brazos frágiles. Yo siempre he sido instrumento.
31 de marzo de 1909. Ha llegado el final. Hoy entrego mi vida al Creador, a aquel que desde siempre me llamó. No tengo nada en las manos, pero llevo el corazón lleno de una fe inquebrantable, la que me sostuvo en todo momento, por la cual pude verlo a Él en todas las realidades, lleno de esperanza, pues confié en los momentos oscuros y en mi corazón existe hoy la plenitud del amor con la que veré a Dios cara a cara. Mi pueblo no estará solo, pues las semillas que por mi medio Dios depositó en su campo seguirán dando frutos. Las hermanas de los pobres serán semillas de consuelo que puedan curar el dolor. Serán manos que guían al otro en el camino de la vida. Serán rostros que hablen de Dios y corazones que amen sin límite, pues es el amor nuestra última meta, la meta segura.